¿Te has preguntado alguna vez si hay trabajos exclusivamente para mujeres o exclusivamente para hombres? ¿Pasa algo si tú haces un trabajo que culturalmente está asignado a las personas de tu sexo opuesto? Es decir, pierdes parte de tu identidad, de tu integridad al hacer un trabajo que culturalmente ha sido asignado a personas del sexo opuesto. Vamos a ver lo que hoy el capítulo 17 del libro El Hogar Cristiano nos enseña. Fíjense bien, el título de este capítulo es Responsabilidades mutuas. Estamos dentro de la sección número 5 de este libro. Y vamos a comenzar a leer entonces. Cada cual tiene responsabilidades, refiriéndose al esposo y a la esposa. Las dos personas que unen sus intereses en la vida tendrán distintos roles y responsabilidades individuales. O sea, cada uno tiene su propio rol y cada uno tiene responsabilidades individuales. Cada uno tendrá su trabajo, pero no se ha de valorar a las mujeres por el trabajo que puedan hacer como se estiman las bestias de la carga. O sea, no, el valor de una mujer no depende de qué tanto trabajo haga, porque la mujer no es una bestia de carga. La esposa debe honrar el círculo familiar como esposa y compañera de un esposo inteligente. A cada paso ella debe preguntarse, ¿es esta la norma de la verdadera femineidad? O sea, ¿esto que estoy haciendo corresponde a la norma de verdadera femineidad? ¿Cómo haré para que mi influencia sea como la de Cristo en mi hogar? ¿Cómo puedo hacer para que mi influencia sea semejante a la influencia que ejerce Cristo en mi hogar? El marido tiene que hacer saber a su esposa que él aprecia su trabajo. La esposa ha de respetar a su marido, pero él debe amarla y apreciarla. Así como los une el voto matrimonial, su fe en Cristo los hará uno en él. Fíjense qué interesante. La esposa respeta a su marido y el esposo o el marido ama a su esposa. ¿Qué podría agradar más a Dios que el ver a los que contraen matrimonio procurar juntos aprender de Jesús y llegar a compenetrarse cada vez más en su espíritu? O sea, ¿qué más le puede agradar a Dios que ver que los esposos luchan por acercarse a Dios juntos, por obedecer a Dios juntos? Tienen ahora obligaciones que cumplir que no habían pasado antes ante su matrimonio, tienen ahora obligaciones que cumplir que no había para ustedes antes de su matrimonio, perdónenme. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Colosenses 3:12. Examinen con cuidado las instrucciones siguientes y andad en amor como también Cristo nos amó. Él es nuestro ejemplo, no estamos a ciegas. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Qué significará esta sujeción a la que se hace referencia aquí? ¿Será que el único que puede pensar y tomar decisiones es el marido? ¿Qué piensas? ¿Acaso así actúa Dios? ¿Te da una orden y no te deja que tú decidas? ¿Te da una orden o una recomendación y te obliga a cumplirla sin que tú pongas nada de tu personalidad? Fíjense bien, cuando nosotros leemos la Biblia,
como dice el chamaquito, toda la Biblia habla de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Nos da a conocer quién es Dios, su ministerio en la tierra. Y en la Biblia encontramos a diferentes personajes, incluso en los evangelios encontramos a 4 escritores que cuentan lo mismo. Sin embargo, cada uno le da su toque personal. Ellos estaban sujetos a Cristo. Al escribir, Dios les da la inspiración. Dios les dice lo que tienen que escribir. Sin embargo, cada uno lo adapta de acuerdo a su propia personalidad. Lo mismo sucede en el matrimonio. El hecho de que la mujer esté sujeta a su marido no quiere decir que la mujer tenga que ser un reflejo fiel de lo que el marido piensa o quiere. Tienen que ir juntos hacia el mismo camino. Tienen que tomar juntos decisiones. Las decisiones importantes del hogar deben ser tomadas por ambos. Y el esposo es el que va guiando. Pero eso no quiere decir que la mujer tenga que abandonar o perder su identidad en la identidad de su marido. Vamos a seguir leyendo a ver si estoy en lo correcto. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella a sí mismo. Así, en ese nivel de entrega, al grado de morir en la cruz. Esa es la medida de entrega que el marido debe tener con su esposa. Yo les digo, si mi esposo me ama igual que Cristo, créanme que lo voy a obedecer en todo. Instrucciones de Dios a Eva. Fíjense bien lo que se le dice a Eva. A Eva se le habló de la tristeza y los dolores que sufriría. Y el Señor le dijo, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Génesis 3:16. En la creación, Dios la había hecho igual a Adán. Si hubieran permanecido obedientes a Dios, en armonía con su gran ley de amor, siempre hubieran estado en mutua armonía. Pero el pecado había traído discordia y ahora la unión y la armonía podían mantenerse solamente mediante la sumisión del uno hacia el otro. Eva había sido la primera en pecar. Había caído en tentación por haberse separado de su marido, contrario a la instrucción divina. Así que el pecado de Eva no fue comer del fruto del árbol del bien y del mal. El pecado de Eva fue separarse de su marido. Adán pecó a sus instancias y ahora ella fue puesta en sujeción. Adán pecó no por haber comido del fruto, sino por creerle más a Eva, por obedecerle a Eva en vez de obedecer a Dios, que le había dicho, no comáis, no lo toquéis. Si los principios prescritos por la ley de Dios hubieran sido obedecidos por ellos, esta sentencia de sujeción, aunque era consecuencia del pecado, habría resultado en bendición para ellos. Pero el abuso de parte del hombre, de la supremacía que se le dio, a menudo ha hecho muy amarga la suerte de la mujer y ha convertido su vida en una carga. Voltea a ver a tu esposa. Dime si es una mujer feliz, plena, dichosa. Dime si tiene salud. Si no es así, pregúntate si acaso has abusado del privilegio que Dios te dio de ser la cabeza del hogar. Piensa en la manera como tratas a tu esposa, si reconoces su trabajo, si reconoces su entrega, si le das su lugar como la reina de la casa. ¿O acaso la has despersonalizado? ¿Quieres que ella sea tu robot y que solo tú digas órdenes y solo tú establezcas el camino por el que va a llevar tu vida, la vida de tu hogar? Piénsalo. Continúo leyendo. Junto a su esposo,
Eva había sido perfectamente feliz en su hogar edénico, junto con su esposo. Había sido perfectamente feliz, pero a semejanza de las inquietas Evas modernas, se lisonjeaba elevándose a una esfera superior a la que Dios le había designado. O sea, cuando la mujer se sintió lo suficientemente fuerte, capaz, valiente de separarse de su marido, estaba cometiendo un gran error, estaba poniéndose en peligro, estaba lisonjeándose, elevándose a una esfera superior a la que Dios había establecido. En su afán de subir más allá de su posición original, descendió a un nivel más bajo. Resultado similar alcanzarán las mujeres que no están dispuestas a cumplir alegremente los deberes de su vida de acuerdo con el plan de Dios. O sea, va a pasar lo mismo con todas las mujeres que no quieren seguir el plan establecido por Dios. Esposas, sométanse. Maridos, amen. A menudo se pregunta, ¿debe una esposa no tener voluntad propia? La Biblia dice claramente que el esposo es la cabeza de la familia. Casadas, estén sujetas a vuestros maridos, Colosenses 3:18. Si la orden terminara así, podríamos decir que nada de envidiable tiene la posición de la esposa. O sea, mujer, tú tienes que someterte a tu marido y deja de pensar y deja de soñar. ¿Y para qué quieres el cerebro? ¿Para qué quieres la inteligencia? Tu marido va a pensar por ti. Pero, dice aquí, es muy dura y penosa en muchos casos y sería mejor que se llevaran a cabo menos matrimonios. En este caso, en el caso de que la mujer no tuviera derecho a pensar ni a tomar decisiones. Muchos maridos no leen más allá que estad sujetas, pero debemos leer la conclusión de la orden, que es como conviene en el Señor. O sea, sujétate a tu marido a como conviene en el Señor. O sea, a como conviene de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su palabra. El Señor requiere que las esposas recuerden siempre el temor y la gloria de Dios. La sumisión completa que debe hacer es al Señor Jesucristo, quien la compró como hija suya, con el precio infinito de su vida. Dios le dio a ella una conciencia que no puede violar con impunidad. O sea, siempre que haces lo que alguien más te pide a costa de violar tu conciencia, esto no queda impune. Esto es un delito, esto es un pecado. Su individualidad, la individualidad de usted, no puede desaparecer en la de su marido, porque ha sido comprada por Cristo. Usted le pertenece a Cristo. Es un error imaginarse que en todo tiene que hacer con ciega devoción exactamente lo que, como dice su esposo, cuando sabe que al actuar así perjudica su cuerpo y su espíritu, que han sido redimidos de la esclavitud satánica. Cuando su marido le pide algo que va en contra de su naturaleza, de su voluntad, de su gusto, de su bienestar. Cuando le dice, te quedas aquí espérame, y ahí está usted parada esperando. Eso que está haciendo usted va en contra de su salud y va en contra de su espíritu, porque poco a poco usted está asesinando su propio espíritu, su fuerza de voluntad, su libertad de expresión, de creación, de decisión, al estar sometida ante una persona, al olvidarse de quién es usted y qué es lo que a usted le gusta. Usted está actuando en contra de su salud y de su espíritu o de su individualidad, de su propia voluntad, y esto no va a quedar impune. O sea, esto va a tener un castigo. A uno hay
Uno hay que supera al marido para la esposa. Es su redentor. Y la sumisión que debe rendir a su esposo ha de ser según Dios lo indicó, como conviene en el Señor. Como conviene en el Señor. Cuando los maridos exigen de sus esposas una sumisión absoluta, declarando que las mujeres no tienen voz ni voluntad en la familia, sino que tienen que permanecer sujetas en absoluto, colocan a su esposa en una condición contraria a la que les asignó Dios en las Escrituras. ¿Ya oyeron? Coloca a las esposas en una condición contraria a la que se les asignó en las Escrituras. Al interpretar la Biblia así, atropellan el propósito de la institución matrimonial. Cuando esto sucede, cuando la mujer no tiene derecho de decir lo que piensa y lo que siente, cuando la mujer no tiene derecho a ser feliz, a disfrutar de la vida, porque tiene que estar su existencia gira en derredor de su cónyuge y todo lo que haga, diga, piense, sienta, tiene que estar en total sujeción a su marido. En este caso se está atropellando el propósito de la institución matrimonial. Para eso no se hizo el matrimonio. Cuando se hace eso, se le está dando un papel a la mujer distinto al que Dios le asignó en las Escrituras. Recurren a esta interpretación los maridos simplemente para poder gobernar arbitrariamente, cosa que no es prerrogativa. Y más adelante leemos: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Por qué habría de ser un marido rudo con su esposa? ¿Por qué tendría que ser un marido áspero con su esposa? Si descubre que ella yerra y está llena de defectos, un espíritu de amargura no la redimirá del mal. O sea, si el esposo se da cuenta que la mujer comete errores, no hace las cosas bien, no sabe hacer, como yo que no sabía cocinar cuando me casé. Si el esposo se da cuenta de esto, con un espíritu lleno de amargura no se va a remediar este mal. ¿Y entonces qué se puede hacer? Sujetas a sus esposos que se someten a Cristo. Aquí está la clave. Muchos maridos en su trato con sus esposas no han representado correctamente al Señor Jesucristo en su relación con la iglesia, porque no andan en el camino del Señor. Ese es el resumen. Si tu marido te tratas de sujetar a su propia voluntad, simple y sencillamente no está siguiendo el ejemplo del Señor. ¿Por qué? Porque él tampoco está sujeto al Señor. Un hombre que esté sujeto al Señor te va a tratar como Cristo te trataría. Entonces ahí está la diferencia. Declaran que sus esposas deben someterse en todo a ellos, pero no era el designio de Dios que el marido ejerciera dominio como la cabeza de la familia cuando él mismo no se somete a Cristo. Tiene que estar bajo el gobierno de Cristo para representar correctamente la relación de éste con la iglesia. Si es tosco, rudo, alborotador, egoísta e intolerante, nunca diga que ese señor es cabeza de la esposa y que ella debe someterse en todo, porque él no es el Señor, no es el marido en el verdadero significado del término. Voy a volver a leer este párrafo porque se me hace sumamente poderoso, aunque ya nos tardamos mucho. Dice:
¿Dónde está? Tienen que estar bajo el gobierno de Cristo para representarlo correctamente, para representar correctamente la relación de este con la iglesia. Si es tosco, rudo, alborotador, egoísta e intolerante, nunca diga que el marido es la cabeza de la esposa y que ella debe someterse en todo. Ni siquiera el Señor lo aprueba, porque Él no es el Señor, no es el marido en el verdadero significado del término. Marquen esta gema, está en la página 109. Ok, continúo leyendo. Los esposos tienen que estudiar el modelo y procurar saber lo que significa el símbolo presentado en la epístola de los Efesios. La relación que sostiene con Cristo, con su iglesia. Tiene que estudiar cómo es Cristo con su iglesia. En su familia, el esposo ha de ser como el Salvador. Se destacará él en la noble virilidad que Dios le dio y procurará siempre elevar a su esposa y a sus hijos. ¿Los va a procurar elevar o los va a procurar despedazar y desaparecer? ¿Creará una atmósfera pura y dulce en derredor suyo? ¿O acaso alrededor de él hay pura amargura y violencia? Mientras asevera sus derechos a ejercer la autoridad, ¿no cultivará perseverantemente el amor de Jesús para hacer de él un principio permanente que rija su hogar? Procure cada esposo y padre comprender las palabras de Cristo, no en una forma unilateral, solo en lo que a él le convenga, espaciándose simplemente en la sujeción de la esposa a su marido, sino considerando a la luz de la cruz del Calvario su propia posición en el círculo de la familia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Efesios 5, 25 y 26. Jesús se dio a sí mismo para morir en la cruz a fin de poder limpiarnos y guardarnos de todo pecado y contaminación por la influencia del Espíritu Santo. La tolerancia mutua es necesaria. Debemos poseer el Espíritu de Dios o no podremos tener armonía en el hogar. Qué triste, qué importante. Debemos poseer el Espíritu de Dios o no podremos tener armonía en el hogar. Si la esposa tiene el Espíritu de Cristo, será cuidadosa en lo que respecta a sus palabras. A veces no podemos controlar la boca, ¿no es cierto, mis hermanas? Tenemos que pedirle a Cristo que controle nuestra mente para poder controlar nuestras palabras. Dominará su genio, será sumisa y sin embargo no se considerará esclava, sino compañera de su esposo. Si este es siervo de Dios, o sea, si su esposo es un siervo de Dios, no se enseñoreará de ella, no será arbitrario ni exigente. No podemos estimar en demasía los afectos del hogar, porque si el Espíritu del Señor mora allí, el hogar es un símbolo del cielo. Esta es la voluntad de Dios. Si no yerra, el otro practicará. Si uno se equivoca, el otro practicará la tolerancia cristiana y no se retraerá con frialdad. Hay que ser tolerantes. Ni el marido ni la esposa deben ejercer un gobierno arbitrario sobre el otro. O sea, no tiene que imperar tu voluntad en el hogar. No intenten imponer sus deseos el uno sobre el otro.
no pueden hacer esto y conservar el amor mutuo. O sea, si tú estás tratando de que tu cónyuge se someta a tu voluntad o a tus caprichos, esto tarde o temprano va a traer como resultado el enfriamiento del amor mutuo. Y esto no es lo que queremos, ¿verdad? Sean bondadosos, pacientes, indulgentes, considerados y corteses. Mediante la gracia de Dios pueden hacerse felices el uno al otro, así como lo prometieron al casarse, porque acuérdense que hicieron una promesa. Cada uno ceda con agrado. A veces, en la vida matrimonial, hombres y mujeres se comportan como niños indisciplinados y perversos. El marido quiere hacer su voluntad y ella quiere que se haga la suya, y ni uno ni otro quiere ceder. Una situación así no puede sino producir la mayor desdicha. Ambos debieran estar dispuestos a renunciar a su voluntad u opinión. No pueden ser felices mientras ambos persisten en obrar como les plazca. A menos que el esposo y la esposa hayan aprendido de Cristo a ser mansos y humildes de corazón, revelarán el espíritu impulsivo e irracional que tan a menudo se ve en los niños. O sea, nos comportamos como niños tontos, chiquitos, malcriados, cuando tenemos esta actitud de que queremos a toda costa someter a nuestro cónyuge a nuestra voluntad. Los fuertes e indisciplinados procurarán gobernar. ¿Quiénes? Los fuertes y los indisciplinados. ¿Procurarán qué cosa? Gobernar. Los tales necesitan estudiar la palabra de Pablo. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño y jugaba como niño. Pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. O sea, ya no seamos niños, dejemos las niñerías. Arreglo de dificultades en la familia. Si ambos esposos no sometieron su corazón a Dios, es sumamente difícil arreglar las dificultades familiares, aun cuando ellos procuren hacerlo con justicia en lo que respecta a sus diversos deberes. ¿Cómo pueden los esposos dividir los intereses de su vida hogareña y seguir manifestándose amante confianza? ¿Cómo pueden los esposos dividir los intereses de su vida hogareña y seguir manifestándose amante confianza? Debieran tener un interés unido en todo lo que concierne al hogar. Y si la esposa es cristiana, aunará sus intereses con el de su esposo como compañera suya, como compañero suyo, porque el marido debe ocupar el lugar de la cabeza de la familia. Consejos familiares en discordia. Usted tiene un carácter fuerte, a lo mejor te está hablando a ti o a mí. Cuando toma una decisión lo hace precipitadamente y no considera las consecuencias de mantener su posición y de introducirla independientemente en sus oraciones y conversaciones. Cuando usted sabe que su esposa no comparte su opinión, en vez de respetar las opiniones de su esposa y evitar amablemente, como lo haría un caballero, los temas en los que difieren, usted ha sido el primero en detenerse en los puntos de disputa y ha insistido en expresar su punto de vista sin importarle los que lo rodean. Usted ha considerado que los demás no tenían el derecho de ver las cosas de un modo distinto. Este es un error. Sin embargo, necesita entender que el árbol cristiano no produce este tipo de fruto. O sea, no. En vez de que guardes silencio y digas, bueno, si no piensan igual que yo, ya está, no importa. Ah, no, quieres a fuerzas hacer saber tu voluntad y que todos la respeten. Cuidado. Hermano mío y hermana mía,
Abran la puerta del corazón para recibir a Jesús. Invítenlo a entrar en el templo del alma. Ayúdense mutuamente a vencer los obstáculos que se encuentran en la vida matrimonial de todos. Sostendrán un fiero combate para vencer a su adversario, el diablo. Su adversario no es su cónyuge, su adversario es el diablo que lo pone en contra. Y si quieren que Dios los ayude en la batalla, necesitan estar unidos en la decisión de vencer y de mantener los labios sellados para no decir mal alguno, aun cuando hayan de caer de rodillas y clamar: Señor, saca al adversario de mi alma. Porque muchas veces es él, el adversario, el que nos mete una idea y nos está moleste y moleste y moleste. Y entonces donde nosotros queremos hablar y queremos exigir y queremos gritar, vaya y arrodíllese y pídale al Señor: saca al enemigo de mi mente, Señor. Cristo en el corazón dará unidad. Si se cumple la voluntad de Dios, ambos esposos se respetarán mutuamente y cultivarán el amor y la confianza. Cualquier cosa que habría de destruir la paz y la unidad de la familia debe enfrentarse con firmeza y ha de fomentarse la bondad y el amor. El que manifiesta un espíritu de ternura, tolerancia y cariño notará que se le responde con el mismo espíritu. Donde reina el Espíritu de Dios, no se hablará de incompatibilidad en la relación matrimonial. Si en verdad se forma Cristo en nosotros, esperanza de gloria habrá, unión y amor en el hogar. El Cristo que mora en el corazón de la esposa concordará con el Cristo que habita en el corazón del marido. Se esforzarán juntos por llegar a las mansiones de Cristo que Cristo fue a preparar para los que le aman. El Señor nos bendiga y ayude a los jóvenes